El cambio climático castiga con fuerza a España. Algunas partes del país se están desertificando, convirtiéndose en páramos estériles inadecuados para la vida. Las Naciones Unidas estiman que el 74% del país está en proceso de desertificación, mientras que el 18% de España podría convertirse en un desierto irreversible. Las regiones de Almería, Valencia y Andalucía son las más vulnerables. Si no se frena, para 2100 la mayor parte de la mitad sur de España será un desierto. Madrid se enfrenta nada menos que a una crisis existencial, y no podría llegar en peor momento. España es un gran exportador de productos agrícolas a Europa, lo que le ha valido el sobrenombre de el granero de Europa. Sin embargo, Ucrania, el otro granero, está en crisis. Como consecuencia, los precios y las cadenas de suministro mundiales están en dificultades. Si las cadenas de suministro españolas también se cortaran, podrían romper la balanza y desencadenar una catástrofe con ramificaciones mundiales. Madrid debe encontrar la manera de preservar su condición de granero de Europa y al mismo tiempo luchar contra el avance del desierto. Y es que no heredamos la tierra de nuestros antepasados, sino que la tomamos prestada de nuestros descendientes. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. El agua es la savia de la civilización, pero en un clima que cambia rápidamente, la presencia de este recurso es cada vez más escasa. En ningún lugar es esto más evidente que en España. La península ibérica es un mundo en sí misma. Aunque forma parte de Europa, sus retos económicos y políticos son tan singulares como su entorno físico. En el norte, los Pirineos separan la península de la llanura europea, forzando una orientación marítima. Por otro lado, su accidentada geografía ha dificultado históricamente los esfuerzos por mantener la cohesión interna, por no hablar de un gobierno centralizado. En concreto, el extremo sur de Iberia se encuentra a solo 14 kilómetros del norte de África. En el siglo VIII, los ejércitos árabes aprovecharon esta cercanía geográfica para conquistar la mayor parte de la península. En los 7 siglos siguientes, la hegemonía islámica fue retrocediendo poco a poco. Tras la caída del último emirato árabe en 1492, la orientación atlántica de España le permitió financiar viajes y construir un vasto imperio de ultramar. Los días de gloria de España han pasado y terminado. Sus objetivos geopolíticos contemporáneos son más modestos, centrándose menos en la expansión y más en cuestiones cercanas. Aunque hoy su territorio está a salvo de ejércitos invasores, Madrid se enfrenta ahora a un enemigo diferente e inexorable: la desertificación. La sequía, el calor, la deforestación y la escasez de lluvias están terraformando la geografía española, convirtiéndola en un yermo. Hay una expresión en España que refleja la gravedad de la situación. En abril, aguas mil, cuando empiezan las lluvias. Solo que este año no ha sido así. Las últimas temporadas de invierno y primavera han sido especialmente escasas. El mes de abril fue el más seco desde que comenzaron los registros en 1961. Sin embargo, la sequía y la ola de calor son parte de un cambio mayor. A pesar de estar rodeados de océanos abiertos, las regiones interiores de España se están quedando sin agua. En Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, las reservas de agua disponibles cayeron por debajo del 40% de la capacidad total. En Cataluña y Andalucía, las reservas de agua han descendido hasta el 25%. El cambio está afectando al sector agrícola. Los agricultores españoles se preparan para su rendimiento más bajo en décadas. Solo se espera que salgan adelante los cultivos cercanos a la costa o a las plantas desalinizadoras. El resto del país se enfrenta a una dura batalla. Pero parte de la culpa también recae en las prácticas de los agricultores españoles.
En todo caso, el cambio climático muestra los límites del modelo agrícola español, que se diseñó sobre la premisa de un suministro ilimitado de agua. El sector agrícola español representa el 80% del consumo de agua dulce del país. El retorno de la inversión ha sido sustancial. Las mayores exportaciones de España, en términos de valor, son el vino y el aceite de oliva, mientras que en términos de volumen, la vid lidera la producción con 39 millones de toneladas, seguida de los cereales. Este floreciente comercio exterior agrícola genera un superávit de más de 17.000 millones de euros para España. Además, reduce la necesidad de Europa Central de importar productos de fuera de la zona euro, sobre todo las frutas exóticas difíciles de cultivar. En total, las exportaciones agrícolas españolas supusieron más de 50.000 millones de euros en 2021. Cierto, alimentar a todo un continente es un gran negocio, pero todo tiene un precio. Para España, ese precio no se mide en euros, sino en la degradación del suelo. Mirando las costas desde el espacio, el vecino Portugal es significativamente más verde, debido a la falta de agricultura a gran escala. Algunas partes de España parecen islas marrones en un mar verde. Esto es especialmente cierto en las tabernas de Almería, el único desierto cálido de Europa. La sequía y el calor agravan ahora el déficit hídrico de España. No es de extrañar que los agricultores sean los primeros en sufrir las consecuencias de la escasez de agua. Por ello, desde la década de 1950, Madrid ha abordado la escasez de agua mediante el desarrollo de infraestructuras. Construyó cientos de presas y sistemas de desvío de agua para crear una sofisticada red de distribución. En total, el país cuenta con unas 1.200 presas y embalses artificiales, el mayor número de todos los estados europeos. Estas instalaciones se encuentran principalmente en la mitad sur del país, donde las zonas agrícolas son más intensas. En Almería, por ejemplo, un mar de plástico se extiende por el paisaje. Ocupa más de 16.000 campos de fútbol en invernaderos. Es tan vasto que es visible desde el espacio exterior. Aunque estos invernaderos han transformado Almería en una de las regiones agrícolas más productivas de Europa, plantean importantes retos medioambientales. Los métodos de cultivo intensivo empleados aquí dependen en gran medida del agua extraída de los acuíferos, lo que contribuye al agotamiento de las aguas subterráneas en una zona ya propensa a la sequía y la escasez de agua. Además, el uso de láminas de plástico, pesticidas y fertilizantes ha suscitado preocupación por la degradación del suelo y la contaminación del agua. Año tras año, cada invernadero produce un único cultivo. Sin embargo, cada año el suelo se degrada y los acuíferos se agotan más rápidamente, todo lo cual contribuye a la desertificación. No nos equivoquemos, la agricultura industrial de Almería es un milagro económico, pero también una pesadilla medioambiental. Al mismo tiempo, en el norte de España, la cuenca del Ebro se enfrenta a numerosas complicaciones derivadas de una mala gestión. El Ebro es uno de los principales ríos de España. Fluye hacia el sureste a lo largo de más de 900 kilómetros antes de desembocar en el Mediterráneo. La cuenca es un sistema hídrico crucial para una amplia gama de actividades económicas, como la agricultura, la industria y la generación de energía hidroeléctrica. Sin embargo, las precipitaciones han disminuido en los últimos años, mientras que el consumo agrícola no ha dejado de aumentar. El caudal del Ebro se ha reducido hasta el punto de que especies enteras de fauna salvaje han desaparecido de la zona. Los hábitats están sometidos a estrés. Si no se introducen cambios en la administración del agua en España, el antaño poderoso río Ebro acabará secándose hasta los huesos. Además, en la región de La Mancha, los acuíferos locales se enfrentan a un agotamiento irreversible. La Mancha es conocida por su actividad agrícola, que incluye el cultivo de viñedos y olivares. Sin embargo, la extracción excesiva de aguas subterráneas para el regadío ha provocado un descenso de los niveles de agua,
poniendo en peligro la sostenibilidad a largo plazo tanto del ecosistema como de la productividad agrícola. El agotamiento de los acuíferos también supone un riesgo para la calidad del agua restante, haciéndola más susceptible a la contaminación. Los peligros a largo plazo para España son reales. El país necesita un enfoque más sostenible de la gestión del agua. El principal problema es que su infraestructura agrícola se construyó sobre la presunción de un suministro de agua inagotable. Esa misma infraestructura llevó al país a recurrir una y otra vez a sus reservas para sostener una industria diseñada para alimentar al resto de Europa. España lo hizo durante décadas. Peor aún, lo hizo sin moderación. Ahora, cuando el cambio climático arrecia, el modelo agrícola industrializado de España ya no es sostenible. Las mismas regiones donde se cultivan las frutas y verduras son las más vulnerables a la desertificación. Esto incluye la provincia de Almería, pero también Murcia, Valencia y Andalucía. Durante años, las precipitaciones anuales han sido un 28% inferiores a las previstas. El país se marchita bajo una grave sequía. El calor ejerce una presión aún mayor y constante sobre los limitados recursos hídricos de España. Tanto es así que el Centro de Investigación de la Desertificación de Valencia sostiene que gran parte de España se convertirá en un desierto en pocos años. Las Naciones Unidas, por su parte, estiman que el 74% de España se encuentra ya en proceso de desertificación. Es cierto que la geografía española siempre ha sido propensa a la sequía. De hecho, la desertificación en Iberia es anterior al cambio climático inducido por las emisiones. Históricamente, la región estaba cubierta en gran parte por bosques, dominados por el pino marítimo. Estos bosques frondosos y extensos mitigaban la desertificación, estabilizando el suelo y evitando la erosión. La humedad se extraía del aire, mientras que la cubierta vegetal suavizaba la radiación solar entrante y el calor en el suelo. Como ocurre con la mayoría de las cosas relacionadas con el medio ambiente, la actividad humana cambió todo esto. A lo largo de la antigüedad aumentó la demanda de madera, principalmente para la construcción, la calefacción y el carbón vegetal para la fundición de metales. Como consecuencia, los pinos marítimos fueron sustituidos paulatinamente por robles de hoja perenne. Durante la Edad Media, la deforestación adquirió un carácter militar cuando las fuerzas cristianas y musulmanas se enfrentaron, hasta la expulsión de la civilización islámica de Iberia. Más tarde, a principios de la Edad Moderna, la explotación maderera para la construcción naval se aceleró a medida que España expandía su imperio marítimo. Los bosques se privatizaron y se talaron sistemáticamente para satisfacer la demanda de las flotas españolas, cada vez mayores. A lo largo de los siglos, estos factores acumulados fueron agotando los bosques autóctonos y alterando el ecosistema natural. Así que, en cierto modo, España ya ha sufrido una terraformación a peor. Sacrificó sus antiguos bosques para forjarse un imperio. Sin embargo, estas prácticas insostenibles han persistido hasta el presente. Visto así, el cambio climático no es la única causa de la desertificación. Es, sin embargo, un amplificador. El aumento de las sequías, las temperaturas más altas y los patrones meteorológicos más extremos aumentan la presión sobre regiones que ya sufren escasez de agua. Así, los ecosistemas luchan por recuperarse, lo que acelera el avance de las zonas desérticas. Además, el agotamiento de los acuíferos y la intrusión de agua marina contribuyen a la escasez de agua. El aumento del nivel del mar, las tormentas y la mala gestión de los recursos han provocado un aumento de la salinidad en los suelos costeros y han reducido la disponibilidad de agua para la agricultura. Esto tiene todo tipo de implicaciones. Sobre todo, la desertificación aumenta el riesgo de incendios forestales. En 2022, España sufrió el mayor número de incendios forestales de Europa, con más de 500 casos, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Las zonas afectadas por los incendios forestales aceleran y propagan el proceso de desertificación.
En conjunto, Madrid se enfrenta a enormes desafíos. Las escasas precipitaciones invernales han provocado una sequía tan grave que el gobierno ha aprobado 2.200 millones de euros en medidas de emergencia para ayudar a los agricultores y construir nuevas infraestructuras hídricas. Pero si España quiere seguir siendo el granero de Europa, tiene que hacer más. Los legisladores españoles tienen que adaptarse urgentemente al nuevo mundo que ha traído el cambio climático. Su sistema de gestión del agua debe revisarse desde cero. España necesita desarrollar formas de ahorrar y reutilizar el agua, incluidas las aguas residuales. Las fugas desatendidas cuestan al país alrededor del 15% de su suministro total de agua. Estas son las cosas que España puede hacer de inmediato para remediar su déficit hídrico. Es cierto que España ha tomado medidas para combatir la desertificación. No observa impotente al triunfo del desierto. En el último siglo se han acelerado las iniciativas de reforestación y las prácticas sostenibles del suelo. Al principio, estos esfuerzos se centraban sobre todo en prevenir los corrimientos de tierras. Un ejemplo notable es el proyecto de reforestación de la región murciana de Sierra de Espuña, llevado a cabo entre 1901 y 1939. Durante el franquismo, estos esfuerzos se redoblaron como proyectos de reconversión laboral para paliar el desempleo. Y consiguieron reforestar 2,9 millones de hectáreas de bosque español, más del 11% de la superficie total. El problema, sin embargo, fue que estos proyectos no se emprendieron teniendo en cuenta el equilibrio ecológico. Las especies no autóctonas, como el pino y el eucalipto, predominaron en los esfuerzos de reforestación. La plantación de grandes monocultivos de estos árboles aumentó el riesgo de incendios forestales. Pero a pesar de estos problemas, algunos informes indican que las iniciativas de reforestación y conservación han aumentado la cubierta forestal en los últimos años. Innovaciones como las redes de captura de niebla han resultado prometedoras para recoger la humedad del aire y favorecer el crecimiento de la vegetación. Al recoger las gotas de agua de la niebla, estos sistemas proporcionan una fuente de agua alternativa para las plantas de las regiones áridas. Mientras tanto, los métodos de agricultura regenerativa pueden rejuvenecer la calidad del suelo y mejorar su capacidad de retención de agua. Evitar los monocultivos y fomentar la variedad de cultivos puede reforzar aún más la resistencia de los ecosistemas y ayudar a preservar el agua. España necesita adoptar innovaciones similares a gran escala para corregir su déficit hídrico y detener la marcha del desierto. Tiene que empezar a ver las cosas desde una perspectiva medioambiental, no solo financiera. El bienestar del suelo está intrínsecamente ligado al bienestar de la sociedad. El desierto es la forma que tiene la naturaleza de declararse en quiebra. Una vez que el verde desaparece, toda la vida paga la deuda. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.